Bienvenido a Dr. Bayo Masterclass. Seguimos con el módulo de bioquímica. Este es el tercer episodio llamado Bioquímica Médica, entrando en materia. Y hoy vamos a hablar sobre las clasificaciones enzimáticas. Entonces, hay una forma un poco más sencilla de llamar a cada una de las enzimas, que es dependiendo del sustrato, la reacción que hace la enzima y el sufijo terminado en asa. Ellas están agrupadas en estos seis principales grupos. Entonces, vamos a hablar un poco más a fondo sobre cada uno de ellos. El grupo de las oxidorreductasas son claramente las que se encargan de hacer reacciones de oxidorreducción, incorporan o transfieren hidrógeno y oxígeno, utilizan coenzimas reductoras. Si tienes alguna duda acerca de qué es una coenzima, te dejo el link del episodio anterior para que veas esa explicación y esa clase. Las subclases de esta clase son deshidrogenasas, que se encargan de transferir hidrógenos utilizando coenzimas reductoras. Las oxidasas, que son las que forman peróxido de hidrógeno utilizando hidrógeno y oxígeno. Esta es interesante porque hay una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que se da por la deficiencia de una oxidasa. Entonces, a mí sí me gustaría como puntualizarte que cuando uno estudia medicina, la medicina se estudia como por capas, y cada capa va adquiriendo una cierta complejidad. Entonces sería muy interesante que tú desde ahora entiendas en qué consiste esta enfermedad, para que cuando la veas en un futuro en patología, por ejemplo, ya tengas la idea principal de en qué consiste. Oxigenasas, hidroxilasas y peroxidasas. Entonces vamos a ver el grupo de las deshidrogenasas. No te asustes, tranquilo, no entres en pánico. No, la idea no es que te memorices cada una de las estructuras químicas, sino que veas puntualmente qué cambio hace la enzima. Entonces, la alcohol deshidrogenasa, por ejemplo, aquí tú ves los hidrógenos que están en colores, ves una coenzima que viene oxidada y sale reducida, como la estás viendo de este lado. Entonces, eso es lo que hace el alcohol deshidrogenasa. La oxidasa, entonces acá te das cuenta que utiliza los hidrógenos de la glucosa y forma peróxido de hidrógeno más el producto que se vendría siendo este producto. Entonces, regresando al tema de la enfermedad granulomatosa crónica, quiero mostrarte esta imagen. Si quieres, pausas el video y lees con detenimiento el contenido, pero puntualmente lo que yo quiero que tú mires es la gráfica. Supón que estas son las membranas de un neutrófilo o de un monocito. Este sería el patógeno, el agresor. Hace una fagocitosis, este sería el fagolisosoma, y ella utiliza lo que se conoce como el complejo de la NADPH oxidasas. Utilizando oxígeno e hidrógenos, ellas forman peróxido de hidrógeno. Y de este peróxido de hidrógeno, ellos forman unas estructuras que se conocen como superóxidos de oxígeno, que son unas sustancias tóxicas utilizadas para aniquilar o hacer lisis de las bacterias. Principalmente se utiliza el superóxido, el anión superóxido, que es bastante tóxico, y el hidroxiladil, que son otros radicales libres. Entonces, con esos componentes se hace una digestión, una lisis de la bacteria para la supervivencia. Entonces, este complejo de las oxidasas es crucial para el sistema inmune y su defensa. Además que el peróxido de hidrógeno lo utilizan las células para ellas seguir haciendo algo que se conoce como la reducción de la glutatión. Entonces, este mecanismo también se utiliza para contribuir con el metabolismo, así como tú lo ves en esta última, en la reacción 6, en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en 6-fosfogluconolactona, que hace parte del vía de la pentosa fosfato que daremos más adelante. Entonces, haciéndote el resumen, las oxidasas son importantes para eliminar bacterias y son importantes para el metabolismo. Entonces, para que tengas eso en cuenta. Aquí hay una pequeña variante de la peroxidasa que, como te diste cuenta, no mata la bacteria ni tampoco se va dentro del organismo, sino que termina siendo desintegrada. Hay un grupo de gérmenes que se conocen como catalasas positivos. Los más frecuentes, los más conocidos, son los Staphylococcus aureus y el Aspergillus fumigatus. Entonces, estos gérmenes tienen una especial resistencia
para pacientes que tienen enfermedad granulomatosa crónica. No pueden ser eliminados porque todo el peróxido que está lo disuelven en agua y en oxígeno y entonces ellas quedan dentro de la célula superviviendo y hacen una perpetuación de la inflamación, hacen una inflamación crónica. Por eso la enfermedad se llama de esa manera, enfermedad granulomatosa crónica. El granuloma es una opción que tiene el sistema inmune cuando la inflamación es crónica de encerrarlo en tejido conectivo al agente patógeno y agresor. Entonces se forman granulomas en esta enfermedad. Pero no te preocupes que a medida que avances en la carrera de medicina, todos estos términos van a ir siendo un poco más familiares. Pero desde bioquímica, tenlo en cuenta. Las oxigenasas que se encargan de agregar oxígeno, así como tú te das cuenta de la catecol, que aquí tiene grupos hidroxilos, después viene el oxígeno, se combina y terminas entonces 2 oxígenos incorporados a la catecol. Las hidroxilasas básicamente lo que hacen es agregarle grupos hidroxilos a la molécula. Así como te das cuenta tú aquí, no tienes que mirar todo ese pocotón de anillos que están allá. Tranquilo, no te asustes, solamente mira lo que está en rojo y lo que está en azul y date cuenta que para el producto hay un grupo hidroxilo que no estaba en el sustrato, ¿de acuerdo? Las peroxidasas, que es las que se encargan de descomponer peróxido, que te lo mostraba que el organismo lo suele utilizar para el metabolismo. Entonces, estas son las peroxidasas. Las catalasas son de las bacterias, que ellas hacen como la misma función, pero en bacterias. Las peroxidasas son para el metabolismo. Bueno, vamos con el siguiente grupo, las transferasas. Se encargan de hacer transferencia de grupos funcionales. No suelen involucrar hidrógeno o el oxígeno, porque para ese entonces serían oxidorreductasas. Y el nombre viene dependiendo del grupo funcional que están transfiriendo. Si son acil, serían aciltransferasa, metiltransferasa, fosforiltransferasa, aminotransferasas. Las subclases, transaldolasas, transcetolasas, quinasas y fosfomutasas. Entonces vamos a ver este grupo. Estas son las transaldolasas que se encargan de hacer movimiento de A3 carbonos, que serían estos que están acá. Esta reacción es bastante frecuente en una vía que se llama la vía de pentosa fosfato, en una fase que se llama fase de intercambio. Entonces, a mí particularmente me gustan mucho las transaldolasas porque ellas son muy versátiles. Entonces, por ejemplo, la fructosa 6-fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato son metabolismos de la glicólisis y de la gluconeogénesis. Entonces, dependiendo de las necesidades del organismo, estas transaldolasas pueden proveerte sustratos o metabolitos intermedios para que tu cuerpo queme glucosa o la desarrolle, dependiendo de las necesidades. Entonces, digamos que es un mecanismo de intercambio, facilita que exista una especie de negocios entre diferentes metabolismos. La transaldolasa nuevamente transfiere 3. Vamos con las transcetolasas que transfieren 2. Estas también participan de la misma vía en la zona de intercambio y esta es interesante porque la celulosa 5-fosfato es uno de los metabolitos que se necesitan para la formación de ácidos nucleicos. Entonces, si tus células están en la fase de síntesis, la tendencia es a que todos estos metabolitos se conviertan en celulosa 5-fosfato. Muy bien, la siguiente es la SAMe, la sulfadenosilmetionina, que se convierte en la sulfadenosil-homocisteína. Esta es una transferasa de grupos metilos. Esta es muy importante, la vamos a ver en el metabolismo del ácido fólico. Y es importante entender el metabolismo del ácido fólico porque de ello depende la formación de ácidos nucleicos también y el crecimiento de la célula. Y no solamente para células eucariotas, sino también para las procariotas. Entonces, las bacterias utilizan ácido fólico para sintetizar ácidos nucleicos y ellas crecer y expandirse. Entonces, es importante entender que existe este metabolismo, es importante entender el ácido fólico, porque hay un grupo de antibióticos llamado la trimetoprim sulfametoxazol que lo que hace es impedir que el ácido fólico funcione adecuadamente en este grupo de bacterias.
Entonces es importante saberlo desde ahora para que cuando llegue ese momento entiendas el mecanismo de adopción del latrimetropin sulfametoxazol. La glucosa 6-fosfato transferasa la vamos a ver en metabolismo de carbohidratos. Es la que se encarga de hacer la transferencia de fosfato y convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Fosfoglucomutasa la vamos a ver cuando estemos estudiando los diferentes monómeros de los carbohidratos. Vamos a ver la interrelación que tiene la fructosa, la galactosa y la glucosa. Entonces es importante saber que esta existe para hacer interconexión entre las diferentes monosacáridos. Las transferasas, alanina y aminotransferasas, también son importantes porque ellas se encargan del metabolismo de las proteínas y hay algunas sustancias que son tóxicas que gracias a estas enzimas las hacen sustancias atóxicas. Del principal ejemplo que tengo para ustedes es el glutamato cuando se convierte en glutamina. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio y la neurona, ellas no tienen un sistema enzimático muy robusto porque su interior está conformado principalmente por actinas, por miosinas, por axones, para que todo el tema de las vacuolas que contienen todos los neurotransmisores puedan ser desplazados a través de la membrana presináptica. Entonces, cuando hay sinapsis, se crea como una nube tóxica alrededor de la neurona con este glutamato que puede incluso dañarlas. Ellos son citotóxicos en altos contenidos. Entonces la neurona necesita de colaboradores y es allí cuando viene el astrocito. El astrocito es una especie, ellos hacen como una especie de negocio en donde la neurona libera glutamato, el astrocito capta glutamato, lo convierte en glutamina y le regresa a la neurona la glutamina, que es una sustancia atóxica. Y la neurona le quita ese aminoácido gracias a estas enzimas, a las alanino y aminotransferasa, y lo convierte otra vez en glutamato para la siguiente sinapsis. Entonces es importante saber que existen estas enzimas porque de hecho nos protegen y protegen nuestro cerebro. Vamos con las hidroxilasas. A mí me solía confundir mucho las hidroxilasas y las hidroxilasas. Las hidrolasas se encargan más que todo de cortar. O sea, en mi mente, cada vez que pienso en hidrolasas, me imagino como tijeras. En cambio, las hidroxilasas, que las vimos en el primer grupo, en el grupo de las oxidorreductasas, ellas se encargan de incorporar grupos hidroxilos a la molécula. Entonces, hidroxilasas hacen parte de las oxidorreductasas y ellas incorporan grupos hidroxilos. Y las hidrolasas son las que se encargan de hacer cortes. Entonces, otra de las imágenes que yo tengo en mi cabeza cuando pienso sobre las hidrolasas son como las enzimas pancreáticas, que son las que se encargan de hacer digestiones y cortar lo que antes fue la comida y que ahora sería como un jugo gástrico. Entonces, por ejemplo, las maltasas. Las maltasas ayudan mucho a cortar todos esos azúcares que vienen sobre todo de comida sintética, de mieles, de galletas, de panes, entre otras, para que el organismo las pueda absorber. Las peptidasas, que también se encargan de hacer lo mismo pero con proteínas. Fosfolipasas, que esto no solamente ocurre en el tubo digestivo, sino que también ocurre dentro de los vasos sanguíneos y dentro de algunas células que se llaman adipocitos para la utilización de ácidos grasos. Glucosa 6-fosfatasa, que la vamos a ver en la vía de la gluconeogénesis. También son importantes. Bueno, y aquí ustedes ven los cambios entre el producto y el sustrato. Desaminasas también incluye dentro del grupo que estuvimos hablando ahorita, que sería el que convierte la glutamina, que sería esta, en glutamato. Muy bien, así terminamos con ese grupo. Vamos con el siguiente, que son las liasas. Estas añaden o eliminan sustratos del agua, amonio o dióxido de carbono a los sustratos. Hay diferentes subclases. Están las descarboxilasas, aldolasas, hidratasas, deshidratasas,
sintetasas y las liasas, que son subclases del mismo grupo. Entonces, descarboxilasas, ya ustedes se dan cuenta que hay una descarboxilación del glutamato y se convierte en gamma aminobutirato, que de hecho también es un neurotransmisor, pero este es inhibitorio. Y se suele escribir como GABA, que es un acrónimo en inglés que significa gamma aminobutyric acid, I guess. Sí. Entonces, utiliza el glutamato para convertirlo en el GABA. Aldolasas. Estas se encargan de hacer un corte. Lo vamos a ver en la vía de la glicólisis. A mí las aldolasas en particular me parecen un poco como graciosas porque tengo un amigo que se llama Aldo. Entonces yo también les aconsejo a ustedes que traten como de relacionar términos o palabras conocidas que ustedes tengan en su vida cotidiana con lo que ustedes estén estudiando para que sea más fácil encontrar el recuerdo en sus cabezas. Hidratasas, que incorporan las moléculas del agua, las moléculas del agua al producto. Deshidratasas, que harían lo contrario, además de hacer cambios en los grupos, en los enlaces. La beta-hidroximetilglutaril-CoA sintetasa, que se encarga de agregar moléculas a otra molécula. La vamos a ver cuando estemos estudiando la síntesis de los ácidos grasos. Isomerasas. Estas catalizan las isomerizaciones. Ellas hacen movimientos intramoleculares de algunos grupos y de algunos átomos. Las ligasas, que se encargan de, como su nombre lo dice, ligasa, ellas ligan, unen diferentes moléculas y ellas gastan un ATP o gastan energía haciendo la unión. Entonces vamos con las subclases de las isomerasas. Está la fosfotriosa isomerasa. Como ustedes se dan cuenta, aquí en la molécula hay un movimiento del hidrógeno y de los enlaces de la primera molécula a la segunda. Y esa reacción la vamos a ver cuando estemos estudiando glicólisis, en la fase de partición se llama. Las racemasas, que ellas hacen movimientos intramoleculares, pero de diferentes lados. Del que era del lado derecho, ahora lo pasó hacia el lado izquierdo. Las epimerasas también hacen algo parecido, pero la diferencia está en que las racemasas utilizan centros quirales y las epimerasas necesitan más de un centro asimétrico. Pero realmente eso no es como muy importante para nosotros, para nuestro gremio. Así que sí se lo quería comentar para que no vieran para que vieran que hay diferencias entre ambas, pero no tenemos que ir tan profundamente en eso. Y las mutasas, que serían estas que catalizan la transferencia de un grupo funcional de una posición a otra en la molécula. En las en las ligasas tenemos la sintetasa, que es una de ellas, una de las más conocidas, y las carboxilasas. Bueno, muy bien. Esta ha sido la clase de clasificaciones enzimáticas. La siguiente vamos a ver cinética enzimática, que de hecho ya está listo la presentación, pero no quiero que el video quede tan extenso. Así que si todavía sigues aquí y no te has aburrido, que no sé cómo no te has aburrido, deja tu like, suscríbete para que veas más contenido como este y te veo en el episodio número 4.